a todos ustedes. ¿Se escucha? Ahí sí. Aquí. Bueno, vamos a empezar nuestra reunión del día de hoy. Tengo el gusto de saludar hoy a nuestra querida Farah Urrutia, nombrada Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA. Es panameña, ha tenido una distinguida carrera en el servicio público en su país, incluyendo puestos como Directora General de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, viceministra encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue representante de la OEA en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha participado en varios organismos internacionales, en la Corte Penal Internacional, en la Conferencia de La Haya, en el Consejo Ejecutivo de la Organización de la Prohibición de Armas Químicas, en el Foro Global de Transparencia Fiscal de la OCDE, en la Cumbre Anual de la Coalición Internacional contra el Estado Islámico, elegida en el 2017 como una de las mujeres líderes emergentes del sector público en Panamá por el Banco Internacional del Desarrollo. Abogada, doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Le quiero dar la más cordial bienvenida en el día de hoy a nuestra querida Farah Urrutia. ¿Cómo estás, Farah? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Evelyn. La verdad que para mí es un placer y un honor compartir contigo este escenario para hablar temas como liderazgo femenino, en el que me siento totalmente comprometida y un compromiso más que nada personal. Muchas gracias, Farah. Nosotros queríamos compartir con todos ustedes, con nuestra red, ¿cierto? Un poco más de lo que hacemos, ¿no? Allá en Estados Unidos, por cierto, estamos hace poco, entonces quería comentarte que nuestra red es una red internacional que está en diferentes países y nuestro propósito fundamental está orientado a lograr una mayor participación de mujeres en política. Fortalecemos las autonomías políticas y sociales de nuestras mujeres, de nuestro país y de nuestra región. Somos una red que otorga visibilidad a mujeres en el ámbito político y social, aquellas que están comenzando en su carrera política y aquellas que ya están consolidadas en ella. Bien, las dejo invitadas a unirse a nuestra red. Bien, comenzamos con las preguntas el día de hoy y te quiero preguntar, querida Farah, ¿cómo hiciste para llegar a tan importante cargo y qué obstáculos has tenido que sortear para llegar a donde estás? Bueno, creo que obviamente, primero que nada, es un honor poder ocupar esta posición, sobre todo en un tema que es predominantemente masculino, el tema de la seguridad. Y el hecho de que yo sea mujer, pues manda un mensaje. Evidentemente, en estos momentos ocupar este cargo para mí es un sueño cumplido, la culminación de una trayectoria profesional que en mi caso particular está liderada por la educación. Estoy muy comprometida con la formación, he estudiado mucho y considero que la educación es relevante
para las oportunidades que me han surgido a lo largo de mi carrera, y también la perseverancia. Soy una persona con objetivos claros, con metas claras, y yo creo que esas dos cualidades fueron las que me ayudaron a sortear muchos obstáculos. Como tú mencionaste, parte de mi vida ha sido en Panamá, pero otra parte importante de mi vida se desarrolló en España, donde viví por 10 años. Y obviamente he tenido que superar obstáculos relacionados desde la xenofobia, el machismo, el acoso sexual, acoso laboral. O sea, todas esas son abanicos de escenas en las que una larga trayectoria profesional tú tienes que enfrentar, pero lo cierto es que esa determinación, esa perseverancia, esa valentía no me desenfocaron de mi camino a pesar de haber sufrido diferentes situaciones. Y la vida te lleva, ¿no? A poder superarlas, pero Claro. siempre teniendo las cosas claras con determinación, saber qué es lo que quieres y alcanzar ese objetivo, esa meta, ¿no? Perfecto. Farah, dentro de la Secretaría Multidimensional, ¿cómo apoya el papel de la mujer en la sociedad? Bueno, en primer lugar, el mensaje poderoso que manda, creo que esto hay que reconocerlo al secretario general de la OEA, al señor Luis Almagro. Él manda un mensaje poderoso cuando elige a una mujer secretaria de seguridad. No soy la primera mujer, porque previamente a mí había una mujer, pero él mantuvo la decisión de que el puesto fuera ocupado por una mujer. Así que, en primer lugar, creo que es un mensaje inspirador. Esa primera decisión que se hace desde la cabeza de la organización en elegir a una mujer. Luego, obviamente, mi compromiso con el liderazgo femenino me lleva también a buscar programas que promuevan el liderazgo femenino en el sector de seguridad. Obviamente, esto es con ayuda de donantes, gobiernos como Canadá, que creen mucho en el tema de género. Entonces, nos ha permitido, en primer lugar, llevar a cabo capacitaciones y fortalecer las capacidades de las mujeres en sectores como el narcotráfico, la ciberseguridad o la prevención de delitos. Eso desde la perspectiva del programa, pero hay siempre pequeñas cosas que uno puede hacer en el camino, es decir, sentar en la mesa de decisiones a mujeres, apoyar la superación de mujeres, reconocerles sus capacidades y promoverlas. Algo tan sencillo, Evelyn, como cuando estás diseñando el panel para algún evento y tú tomas la decisión de que tienen que estar sentadas mujeres. O sea, esos son pequeños pasos que uno da en su día a día y que ayudan a que entonces podamos poner a la mujer en ese plano relevante que necesita. Muy bien, Farah. Ahora cuéntanos un poquito cuáles son las funciones dentro de la Secretaría Multidimensional que estás teniendo en Sí, esta la Agenda Secretaría de 2030. Seguridad, sí, perdona. La No, está Secretaría de bien. Seguridad Multidimensional cubre 4 áreas específicas. En primer lugar, el abuso y control de drogas. En segundo lugar, el terrorismo, el contraterrorismo. En tercer lugar, la seguridad pública, en la que nosotros hacemos todo un trabajo de capacitación y fortalecimiento en materia de los estamentos de seguridad. Ahí se incluyen prisiones, policías, servicios de emergencia, por ejemplo, y en delincuencia organizada transnacional, que es el área más novedosa, en el que lo que intentamos pues es luchar o combatir todo lo que es lavado de activos y la propia criminalidad organizada transnacional. Entonces, esas son las áreas que nosotros hacemos y los programas y proyectos pues están relacionadas con esas 4 áreas. Perfecto. Entendemos que vela por la seguridad de las Américas. ¿Cómo ha visto que esto ha repercutido
tras la reciente problemática, ¿no?, del señor Floyd. Sí, bueno, en principio, desde mi punto de vista personal, el caso del señor George Floyd está más relacionado con temas de derechos humanos. Y de hecho, en la Organización de los Estados Americanos, quien se pronunció al respecto fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Sin embargo, no hay que perder de vista que tanto durante las manifestaciones alrededor del caso del señor Floyd, como los hechos también que rodearon el mismo evento, hubo una participación de la seguridad, en este caso de la policía. Entonces, nuestro mensaje desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional es que todos los protocolos, manuales o guías que usan los estamentos de seguridad tienen un componente importante de derechos humanos, que hay que repasarlos y que debemos recordar que el ser humano tiene que ser el centro de todas las estrategias de políticas públicas, y más en temas de seguridad. Excelente, exactamente. Así es, y qué bueno que tengan ese lineamiento, ¿no? Ahora, en el ámbito político actual, ¿cuál es su opinión, Farah, acerca de las brechas de género? ¿Y qué programas específicamente son los que tienen ustedes para abordar esta temática? Bueno, yo te puedo decir también desde desde mi propia experiencia personal, el trabajo de género es una realidad. Creo que es muy fácil desacreditar el movimiento de liderazgo femenino, incluso a veces ridiculizando a las mujeres, bueno, las que luchan de manera más radical. Y yo creo que este es un error. Creo que lo más importante es la concientización de que las brechas de género existen, y es fácil verlo cuando todavía te encuentras la mayor parte de un consejo de gabinete de ministros liderado por hombres, una Corte Suprema llena de hombres, un Congreso plagado de hombres. Entonces, yo creo que no reconocer que eso existe es no enfrentar la realidad. Las brechas de género existen y es muy fácil decir que no debe ser, que una persona debe ser nombrada por sus capacidades y no para rellenar una cuota o porque es mujer, cuando eso no es una realidad, es algo totalmente irreal. Y solo por sentido común, que si tú tienes un círculo donde te mueves, donde has estudiado o donde te mueves, generalmente trabajas con las personas que están en esos círculos. Entonces, si esos círculos son mayoritariamente masculinos o ya sea si fueran mayoritariamente femeninos, vas a tener una tendencia a trabajar con esas personas. Así que yo siento que es muy irreal y sacar de contexto cuando se hablan de cuotas o de que se nombra porque es mujer, porque sí hay que hacer un gran esfuerzo que hay que hacer desde los pequeños estadios, desde la educación, desde el hogar, desde los compromisos de los gobiernos, de las grandes empresas, porque a medida que esos círculos no sean mayoritariamente masculinos o mayoritariamente femeninos, sino que sean círculos diversos, incluyentes, nosotros vamos a conseguir cerrar esa brecha de género. Yo tengo un programa líder en temas de seguridad donde en la tecnología hay estudios que demuestran que hay una brecha tan grande que solo el 20% de las mujeres ocupan esos cargos a nivel mundial, pero en América Latina solo el 8% de mujeres están relacionadas con puestos de la tecnología. Entonces yo tengo, por ejemplo, un programa específico que se llama Cyber Women Challenge, un programa de mujeres para crear a mujeres expertas en ciberseguridad y en la tecnología. Y hemos capacitado más de 1.500 personas en estos programas y son mujeres. Entonces, esos son los pequeños granitos de arena que nosotros podemos aportar
para cerrar la brecha de género, pero como te digo, está en todas partes. Hay que hacerlo con un montón de estrategias y que la gente sepa que es una realidad y que lo que no es normal es que el mayor porcentaje de los puestos sea ocupado por hombres, y más en política, porque es importante que la democracia sea incluyente, diversa y representativa. Exactamente. Qué interesante este programa que nos comentas, ya que es un programa especializado en donde prepara, ¿cierto?, en este tema que es ciberseguridad dentro de tu secretaría. Ahora es muy interesante, ya que sin duda es más que un granito de arena, es un gran aporte para y lo consideramos así, ya que las mujeres en la ciencia, en las tecnologías y sin dudas en la política tienen que tener eh, apoyos y sin duda los gobiernos tienen que ir de la mano. Así que nos tiene muy contenta que el señor Almagro también apoye todas estas iniciativas, y qué mejor que seas tú una gran representante de ello, al encontrarte en una gran posición de liderazgo. Así que todas nuestras felicitaciones, porque estás en un espacio que mayoritariamente lo ocupan los hombres. Y es ahí en donde quiero consultarte cuáles han sido los obstáculos, cuál ha sido el costo, cómo has tenido que sortear tu vida familiar, personal, profesional, cómo tú has podido sortear todos estos factores, querida Farah. Bueno, muchísimas gracias, y para mí sí quizás es todo un orgullo hablar de este tema, porque yo soy madre de 3, ya son, bueno, ya están en la adolescencia, preadolescencia, pero sí, obviamente, en un principio, yo soy una mujer que, como te digo, tengo la parte profesional muy marcada, con metas fijas, con mucha perseverancia, y a veces sentía cuando estaba en este proceso de maternidad que mi vida se paralizaba. O sea, cada vez que tenía un hijo, sentía que era una piedra más en mi camino, claro. ¿No? Estaba paralizada, estaba fuera como se dice, fuera de acción por casi un año, entre los 9 meses de embarazo, el bebé pequeño, y obviamente no fue fácil, incluso en esos tiempos vivía en España, que bueno, no estaba la mayor parte de mi familia, sí parte de la familia de mi esposo, que era la que me ayudaba con los niños, y obviamente esa es una parte fundamental de cómo yo supero los obstáculos, cuando tienes quien respete tu profesionalismo y diga, bueno, nosotros te apoyamos, tú sigue adelante. Entonces, obviamente, el apoyo de la familia es fundamental. Quizás porque es muy organizada también, vivo con el reloj, con los horarios, con mucha planificación. Yo creo que eso es fundamental a la hora de que te trazas metas y objetivos y planes. Pero lo cierto es que sí, no es fácil. Creo que la organización y la disciplina son características claves para poder balancear las dos cosas, buscando los espacios. Por ejemplo, yo recuerdo cuando eran más pequeños, ahora no, porque ahora ya son bastante independientes, pero cuando eran más pequeños, yo entonces trabajaba era cuando ellos estaban durmiendo. Entonces lo que hacía era que me llevaba trabajo a casa, hacía todo con los niños, y cuando ellos se dormían yo empezaba a trabajar. Pero bueno, fue los métodos que yo encontré para poder salir adelante y también atenderlos. Y otro barrera y otro obstáculo difícil es el tema de que mi trabajo también implica muchos viajes, ¿no? Entonces, ellos te echan de menos, y mamá, ¿por qué sales tanto? Pero bueno, creo que en estos momentos también somos más afortunados porque tenemos la tecnología.
y la tecnología me ha ayudado también pues a sobrellevar y poder hacer ese balance, pero creo que sí, son muchas cosas, no ha sido fácil, he sacrificado, pero un día y de golpe, cuando te llaman de la Organización de Estados Americanos y te dicen, has sido elegida para ocupar este cargo, ese día y de golpe, todos esos sacrificios, toda esa trasnochadera, todos esos viajes, todo, todo merece la pena. Ese día todo merece la pena, porque no lo has conseguido a costa de nada, lo has conseguido alrededor de mucho y ganando mucho. Entonces, la verdad que la experiencia es muy bonita, dura, sacrificada, pero se puede hacer con organización, con planificación, con determinación, con amor y apoyo. Perfecto, muchas gracias por esas palabras, porque sin duda eres un referente también para muchas mujeres que lidian día a día con ello. ¿Cómo has evolucionado, según tú, Farah, la participación de las mujeres en su país y cómo viene observando las voces en Latinoamérica? Yo creo que lo dividiría en dos perspectivas. En primer lugar, Panamá ha sido un país bastante moderno en la participación de la mujer profesional en dos sectores que quizás para Panamá son fundamentales, porque es una economía de servicio. Hay muchas mujeres en el sector bancario, en el sector de abogados y de banca, por las características del país. Con lo cual, cuando yo era joven, pues tenía muchas mujeres en esos ámbitos de abogados, de bancos, que eran mujeres inspiradoras, que ocupaban algunos cargos. Obviamente, si yo lo miro ahora en perspectiva, después que ha avanzado, sí puedo identificar que esas mujeres al final del día tenían techos, o sea, llegaban hasta ciertos límites. Y luego saltamos pues a los puestos de mayor nivel donde sí estaban ocupados por hombres. Quizás en ese momento yo no era tan consciente, lo veo en retrospectiva. Y por supuesto en el tema político, si bien es cierto, Panamá tiene una de las primeras mujeres presidentas de las Américas, eso no quiere decir que eso representaba la participación de mujeres en la política, porque ella fue la primera presidenta hace muchos años, pero hasta que hubo una vicepresidenta pasó, o sea, han tenido que pasar casi 100 y pico de años de la República. En la Corte Suprema hay muy pocas mujeres. Sí hemos tenido una mujer presidenta en el Congreso, pero las diputadas creo que representan 13%, 14%, o sea, sigue siendo difícil y hay muy poca participación femenina en el punto político. Entonces, para mí sí, ahora se está haciendo un movimiento, ahora todas estamos trabajando en ello. De hecho, la OEA desde otras secretarías tiene cursos de liderazgo de mujeres en temas de política, pero volvemos a la necesidad de los compromisos, de trabajar desde la educación, de las voluntades de los gobiernos, de las empresas privadas, en hacer que haya mujeres que quieran participar en la política, porque a veces la política lamentablemente en nuestros países no es muy íntegra, y está plagada de escándalos, de corrupción. Entonces tampoco es un área donde las mujeres se sienten cómodas. Entonces yo creo que hay que trabajar primero en ese adensentamiento, pero luego sí formar mujeres para que sean parte y como le he dicho antes, sería una democracia más representativa si tuviéramos más mujeres, ¿no? Y luego esos techos que hay que ir superando en otros sectores profesionales. Exactamente. Hay un tema que nos interesa muchísimo, muy, muy delicado y que
nos interesa abordar la problemática de la mujer y la coalición internacional sobre el Estado Islámico. Acá quiero que te detengas un poquito más y que nos cuentes cómo directamente o indirectamente estás influyendo en ello. En la coalición contra Daesh o ISIS se le menciona de muchas maneras. En principio, está conformada con países. Yo tuve la posibilidad de participar en una de estas reuniones cuando estaba laborando en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Y por ser directora de los asuntos jurídicos y tratados internacionales, fui invitada a participar en una de estas reuniones. En este caso, lo más relevante o lo que parecía más controversial en ese momento, porque Panamá es un país neutral, tiene el Canal de Panamá con un tratado de neutralidad y no se meten estas cosas. Lo más relevante y la razón por la que Panamá quiso participar es porque Panamá tiene un sector financiero importante. Entonces hay un punto relacionado con el financiamiento de terrorismo que le interesa, o sea, que es interesante que Panamá explore y coopere, porque así como se ha beneficiado de ser un centro financiero regional, en su momento fue internacional, ahora puede considerarse regional, eso conlleva responsabilidades y el país tenía que asumir las responsabilidades de los beneficios que le llevaba, le corresponden por ser un centro financiero regional, ¿no? Entonces ahí lo más importante era qué colaboración podría hacer el país con relación al financiamiento de terrorismo. Obviamente cuando paso a la Secretaría de Seguridad Multidimensional, obviamente este es un organismo multilateral que no forma parte de coaliciones como la de ISIS, pero sin embargo, volvemos al tema que tenemos la Comisión Interamericana contra el Terrorismo, donde desde nuestros mandatos y lo que nos indican los estados, nosotros tenemos, hacemos estrategias y tenemos elementos que luchan contra el terrorismo. Uno de ellos es financiamiento de terrorismo, obviamente. Y por otro lado, todas las estrategias y redes que puedan servirle a los países de las Américas para detectar focos de terrorismo, ¿no? Creo que a veces pensamos que estamos lejos de actos terroristas, pero nunca se está tan lejos. Hay que tomar las medidas, hay que colaborar en evitar el trasiego de productos que les puedan servir para hacer bombas y sobre todo cortar el dinero, que es lo que al final del día, con eso es que ellos pueden entonces hacer o planificar sus operaciones, ¿no? Entonces, volvemos al compromiso que tenemos todos en la lucha contra el terrorismo y desde la OEA entonces lo que intentamos hacer es crear esas fortalezas en los países para contrarrestar el terrorismo. Perfecto, muy bien. Claro, ya además que sin duda hay países íconos, ¿no? Y que constantemente están los ojos puestos de la OEA en ellos, ¿no? Así que nos encantaría también que pudieras a lo mejor abordar la temática de Venezuela y de otros países. Sí, en el caso de Venezuela, lamentablemente la organización solo puede crear capacidades o fortalecer a los países que nos piden que trabajemos con ellos. Entonces, en el caso de Venezuela, pues es particular porque obviamente la OEA no puede ingresar Claro, al territorio venezolano. Entonces, lo cierto es que sí hay varias amenazas que nosotros los que intentamos trabajar o fortalecer son a los países que están alrededor. Trabajamos con Colombia, con todos los países que están en la frontera, en el que nosotros podamos aportar en temas de seguridad
De hecho, tenemos un proyecto importante que se ve desde el Departamento de Delincuencia Organizada Transnacional, que es la lucha contra el oro ilícito, y trabajamos con todos los países que están alrededor de la frontera de Venezuela, obviamente porque es una amenaza. Y otras muchas más, ¿no? Y sí, cada secretaría intenta trabajar desde sus mandatos y desde sus perspectivas con el tema Venezuela, y obviamente nosotros desde el punto de vista de seguridad, el tema Venezuela genera muchas amenazas de seguridad, pues intentamos también hacer lo relacionado alrededor pues, de los países fronterizos. Perfecto. Bueno, nos llegó una pregunta de Oliver. Él nos señala lo siguiente. ¿Cómo están tratando el tema de los ciudadanos digitales, especialmente relacionados con los derechos y obligaciones? Protección de datos, considerando el aumento del ciberacoso por redes sociales, entre otros medios donde se afectan mujeres y niñas. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. El tema relacionado con la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, se ve en la Organización de Estados Americanos desde varios puntos de vista. La Secretaría de Asuntos Jurídicos está encargada de ver el cibercrimen, el ciberdelito, y la Secretaría de Seguridad Multidimensional, que es la que yo lidero, está encargada de fortalecer a los países en crear un ciberespacio seguro. Es decir, nosotros fortalecemos todas las estructuras necesarias para que cuando naveguemos los ciudadanos, naveguemos en un espacio ciberseguro que no tenga, que esté libre de amenazas de ciberseguridad, de hackeos, pero no entramos en el tema de crimen, no porque no se haga en la OEA, sí se hace en la OEA, pero lo hace otro departamento. Entonces, lo que hacemos es que vamos trabajando en conjunto, ¿no? Nosotros trabajamos con la estructura, con los centros que responden a incidentes cibernéticos, a concientización del ciudadano, a cómo manejar sus redes de forma segura, y entonces el departamento o la Secretaría de Asuntos Jurídicos es el que entra a fortalecer a los países en el tratamiento específico de la persecución judicial del tema cuando hay protección de datos, cuando hay acoso y todo eso. Así que es un tratamiento integrado el que le estamos dando. Perfecto. ¿Hay algún programa destinado en el tema de las niñas específicamente? ¿Niñas y jóvenes? Hay varios, desde la seguridad, o sea, si ya yo te estoy hablando del paraguas de la seguridad, nosotros vemos trata, también es algo integral porque lo ven mujeres, lo ve derechos humanos. Entonces nosotros vemos trata de personas, trata de mujeres, y también hay un componente de prevención porque nosotros desarrollamos el plan regional de homicidios. Entonces, en el plan regional de homicidios hay un componente de prevención para feminicidio y obviamente está el tema de mujeres y niñas. Entonces, todo eso es parte de los trabajos que nosotros hacemos desde diferentes perspectivas. Y bueno, lo bueno de esta pregunta es que me ayuda a explicar cómo la OEA tiene que trabajar, hay temas en los que trabaja de manera transversal. El tema de mujeres, género, es un tema que se trabaja transversalmente, es decir, que hay varias secretarías enfocadas en tratarlo, en la Secretaría de Mujeres, la de Derechos Humanos, la de Seguridad, o sea, todo lo que es derechos humanos. Y mujeres lo vemos de una manera transversal entre todas las secretarías. Así que sí se trabaja en ello desde las diferentes modalidades. Nosotros vemos
en homicidios, que está relacionado con violencia, lo vemos en trata, inmigración irregular, o sea, intentamos abordar ese abanico. Perfecto. Este próximo martes vamos a tener a la secretaria del Departamento de la Mujer acá, Alejandra Mora. Ah, perfecto, encantadora y una sí, mujer muy líder, muy líder, muy líder. Muy líder. Bueno, Sí. todas han sido muy líderes. ¿Ah? Tú también, Farah, tienes una posición muy destacada y has realizado grandes cosas. Y me encantaría que pudieras contar de qué te sientes más orgullosa en este periodo que has estado como secretaria de tu área. Bueno, mira, te digo una cosa. Primero, como te dije al principio, para mí fue todo un honor ser elegida para este cargo, porque lo que entendí es que era un reconocimiento a muchos esfuerzos que había hecho y sobre todo porque lo ocupaba después de haber dado muchísimos pasos, de haber empezado sacando copias en un banco, estudiando, trabajando, mudándome de país, teniendo hijos, volviendo hacia atrás. Sabes, cuando llegas a un país tienes que empezar todo de nuevo, no te reconocen lo que has hecho antes, luchas contra ser una mujer latina, que viene educada de un país en desarrollo y vas a un mundo desarrollado, que dicen si sus competencias son las mismas y bueno, tienes que luchar contra todo eso y demostrar doblemente que sí vales, ¿no? Entonces, cuando llego a este puesto, obviamente, eso ya me hace estar orgullosa de haber recorrido todo ese camino y estar con 3 hijos, ¿no? Y haberlo hecho teniendo 3 hijos conmigo y con todo lo que ello implica. Pero una vez estando aquí, ya puedes sentir que esa posición te da más oportunidades de ayudar. Yo he sido siempre servidora pública, menos cuando estuve en España. En España, obviamente, por temas de la nacionalidad, no puedes ser servidor público hasta que no eres español. Bueno, y creo que es en todos los países, en realidad. Pero bueno, en definitiva, yo cuando llego a esta posición y veo que tengo esas capacidades, y siempre fui servidora pública por vocación, porque quería que mi trabajo trascendiera. Ahora no solo trascendía a mi país, sino que podía trascender más. Eso es de lo que más orgullosa me siento, ¿no? De la capacidad que esta posición te da para mejorar la vida de muchas personas. De si trabajas en programas de prevención, y por ejemplo tenemos un programa muy bonito en Jamaica, si tú logras sacar a esos menores del mundo del delito y los conviertes en ciudadanos con oportunidades porque los educas y les creas una razón para vivir, les creas lo que nosotros le denominamos habilidades para la vida, distinta al mundo delictivo en el que por X o Y razón podían estar. Si tú logras sacar a esas personas de ese ambiente y darles esas habilidades de vida y que sean resocializados y que tengan una vida digna, yo creo que ese es el mejor premio que podemos tener. Y obviamente la perspectiva de la mujer, ¿no? Si tú me dices, eres una mujer líder o has llegado a este puesto, si tú lo ves así y crees que yo soy una figura que puede inspirar, me sentiría muy satisfecha de que pueda servir de inspiración para muchas jóvenes que vean que con determinación, con educación, con tener las cosas claras, con integridad, consigues lo que quieres.
Qué lindas palabras, y así es. Pensamos exactamente así, de que eres sin duda una gran líder y una gran referente. Y eso que tú mencionas de los niños, sin duda que este programa que tú mencionas le cambia la vida, sin duda, a un ser humano, a una persona que no tenía posibilidades y que puedes enmendar una vida. Es algo muy importante. Tenemos una pregunta del Colegio Jurista del Cauca. Este es un colegio jurista colombiano. Son nuestros amigos y nos dicen lo siguiente. ¿Cómo contrarresta la OEA y la oficina que usted orienta la violencia intrafamiliar contra la mujer? ¿Cómo apoya su secretaría? Bueno, muchísimas gracias al Colegio Purista. Obviamente desde la perspectiva de la prevención. Quizás como dices tú, posteriormente, la próxima semana, la secretaria de la CIM, que es la Comisión de Mujeres, puede dar mayor información, pero la Secretaría de Seguridad tiene el componente de prevención dentro de los mandatos. Entonces, nosotros el año pasado publicamos un trabajo arduo de más de 3 años con todos los países, publicamos el plan hemisférico para la prevención de las muertes violentas, del homicidio. Entonces, si bien es cierto, en ese plan es regional y habla del homicidio intencional de una manera inclusiva, o sea, se ve todo tipo de homicidios, sí hay un apartado específico para el feminicidio y la violencia contra la mujer. Entonces, lo que nosotros hacemos, primero estamos trabajando con el observatorio, es haciendo una serie de diagnósticos, pero luego el tema de feminicidio y violencia contra la mujer está inserto en los currículums de aprendizaje que hacemos con los estamentos de seguridad, las detenciones, todo el tema que involucra pues la violencia femenina, porque nosotros entonces lo que trabajamos es qué es lo que hace la OEA. Primero, en ayudar a los países a establecer sus políticas públicas. Segundo, a capacitarlos para que puedan ejecutar esas políticas públicas. Y tercero, tener información, conocimiento, para que todo lo que nosotros desarrollamos esté basado en evidencias. Entonces, esa es la manera como nosotros trabajamos desde la perspectiva de la Secretaría de Seguridad en los temas de violencia de género y feminicidio. Muchas gracias. Nos contestan ellos mismos y nos dicen, las mujeres son excelentes líderes. Felicidades, Evelyn y Farah, saludos desde Colombia. Bueno, ahí te estaba leyendo un poco. Después Catherine pone, eres encantadora, Farah. Me encanta tu ímpetu. Esas ganas debemos de llenarnos las mujeres en lo positivo. Tienes muchos mensajes positivos en el cual te mencionan, te saludan y por último dicen las instituciones que no tomen las adecuadas medidas de seguridad en su página web. ¿Cree que debe recibir sanciones nacionales e internacionales? No, nos preguntan desde Chile. Bueno, como organismo, nosotros no somos los que ponemos las sanciones. Si hay violaciones de derechos humanos, obviamente la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que ve las sanciones. Obviamente nosotros trabajamos con los estados, a petición de los estados, es importante la voluntad. La voluntad es muy importante. Si el Estado y el gobierno tienen la voluntad, esas estrategias se podrán aplicar y se podrán hacer. Entonces, nosotros no somos los que sancionamos, pero claro. Hay una ética primero y por otro lado, bueno, pues si hay alguna violación de derechos humanos, pues la Comisión de Derechos Humanos velaría por ello.
Te exacto. agradezco mucho y agradezco mucho a los que hayan comentado sobre mi ímpetu. Te cuento una anécdota. Cuando yo Sí, era claro. jovencita, yo empecé a trabajar desde los 17 años. Me acuerdo que hasta mi padre tuvo que firmar una autorización. Yo trabajé en un banco, como te dije, yo sacaba Mira. fotocopias. Y entonces era, y siempre estaba así como, llegaba a mi trabajo a sacar fotocopias, pero llegaba muy emocionada. Y una chica me decía, es que, ay, es porque eres joven y tienes 17 años, pero cuando tengas mi edad, que creo en ese momento quizás la persona no llegaba a 40, ya vas a estar cansada y no vas a tener esos ánimos. Pero yo te puedo asegurar que ya tengo casi 50, a pocos días de cumplir 50, y sigo con las mismas ganas de comerme el mundo, las mismas emociones y la misma fuerza para hacer el trabajo que hago. Me encanta esa fuerza y esa es la que sin duda marca tendencia, marca un liderazgo y sin duda nos da el coraje porque no es lo mismo hacer, hacer del trabajo una obligación, hacerla parte de uno y que hacerlo con gusto, con ganas y sin duda con trabajo. Así que muchas felicitaciones. Y para concluir, porque ya estamos casi en la hora, ¿cómo ha sido su accionar, Farah, frente a la pandemia? ¿Cómo han estado liderando y solucionando desde su secretaría? Bueno, inmediatamente sobreviene la pandemia, y siempre tenemos que trabajar desde nuestra área, desde nuestros mandatos. Lo primero que obviamente toma una relevancia desde nuestra perspectiva son dos cosas, tres cosas puede ser. El trabajo de las policías, el trabajo de los servicios de emergencia y la ciberseguridad. Inmediatamente todo el mundo pasó a un mundo digital para comprar, para trabajar, para la escuela, entretenimiento. Toda nuestra vida dejó de ser presencial y pasó a ser digital. Así que inmediatamente nos sentamos los 4 directores y dijimos, ¿qué es lo primero que podemos sacar para apoyar a las Américas en esto? Pues lo primero que sacamos fueron webinars dando tips de ciberseguridad, de cómo proteger tus redes, de cómo trabajar, de cómo hacer homeschooling, de una serie de herramientas gratuitas que sacamos. Empezamos por ciberseguridad. Luego inmediatamente la Secretaría Ejecutiva de SICAD dijo, cuando hay aislamiento se incrementa el consumo de alcohol o drogas. Empezamos con los seminarios de control de abuso de alcohol, de las consecuencias del confinamiento, para dar tips de salud, para poder apoyar a las personas no solo confinadas y que pudieran darle la tendencia pues de tomar, de abusar de drogas o alcohol, sino también luego pensamos, y las personas que son drogadictas y están en la cárcel o están recibiendo tratamiento y no se pueden desplazar. Inmediatamente sacamos, y todo esto fue gratuito. A la fecha hemos hecho más de 26 webinars atendiendo todo lo que hemos considerado desde nuestra secretaría que podría servir. Hemos hecho ya 3 conversatorios con los servicios de emergencia, donde los servicios de emergencia de todas las Américas se reúnen a conversar. Hoy estábamos haciendo uno con las policías. Hemos hecho en delincuencia transnacional, también hemos hecho otros conversatorios sobre cómo han cambiado su accionar, falsificando medicamentos, máscaras, o cómo van a lavar dinero. O sea, hemos estado atendiendo todas las posibles capacitaciones que podemos dar ante estas nuevas amenazas, y hemos logrado incluso al día de hoy más de 55,000 visitas a todas esas actividades que nosotros tenemos
están en la página web de la organización, en el portal que se creó específicamente para este tema que se llama Más Derechos Más Allá de la Pandemia. Son gratuitos y todo el que quiera puede acceder a esta valiosa información en los temas más diversos que quiera. Hay un portal donde está lo de seguridad, pero encontrará temas de derechos humanos, de asuntos jurídicos, de mujeres, todo lo que quieran encontrar, los invito a que accedan. Muchas gracias. Lo que tú dices es sumamente importante porque no siempre nuestras mujeres tienen esa información. Bueno, y hombres también, ¿no? Si nuestra red es Mujeres Líderes Políticas, pero sin duda estamos muy abiertas también a poder aceptar a los hombres porque es un trabajo colaborativo, ¿cierto? Bueno, sí, el papel del hombre es fundamental. El hombre mentor y el hombre socio es vital. Así es vital, tal cual. Farad, bueno, quiero darte las gracias por tu carisma, por tu tiempo, por tu afecto y por sobre todo comunicarles a las personas que nos están hoy escuchando, es que Farad es parte de Mujeres Líderes Políticas, parte de nuestro directorio, nuestro consejo asesor internacional. Así que bienvenidas y ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros, Farad. Te envío un abrazo fraterno, todo mi afecto y espero sin duda que nos veamos muy pronto y que podamos seguir trabajando por y para las mujeres. Muchísimas gracias, Evelyn. También un saludo muy cordial a las mujeres peruanas, si tuviéramos mujeres peruanas en el auditorio, que hoy es el Día Nacional de Perú, pero sí, cuenta conmigo, estoy muy entusiasmada y todo lo que pueda hacer por apoyar este liderazgo femenino con el que estoy muy comprometida, cuenta con ello. Muchas gracias, Farad. Hasta luego. Gracias, adiós, hasta luego a todos, gracias.